Buenas noches a toda la comunidad de Cuenta Historias. Esto que les cuento me ocurrió en pandemia, en ese tiempo donde todo estaba parado y prácticamente nadie salía de sus viviendas. Yo, al ser un taxista, me las vi muy negras para poder sobrellevar aquel asunto. El escaso, por no decir nulo pasaje, me obligaba a trabajar horas extras para tomar uno que otro viaje y así ganar algunos pesos. En ese tiempo había muy poco pasaje y muchos taxistas. Había viajes que en temporadas normales no me atrevía a hacer, pero en esas circunstancias a nada le decía que no. Una noche, recuerdo, estaba transitando en la calzada de Tlalpan en la Ciudad de México. Eran como las 11 o las 12 de la noche cuando me hicieron la parada. Al frente mío estaba una pareja de jóvenes. Sin dudarlo, me detuve a su lado y les pregunté hacia dónde iban. ¿Cuánto me cobras de aquí al Panteón de la Merced, que está por Iztapaluca? Aquel viaje lo pensé mucho porque el destino estaba bastante retirado, casi una hora de viaje atravesando la ciudad entera. 300 pesos, le respondí a los jóvenes. Ellos se vieron fijamente y después de un rato aceptaron. Subieron a la parte trasera y así como se sentaron nos fuimos. Ir tan lejos nunca ha estado en mis planes, pero en ese entonces era necesario. La pareja de jóvenes, que por cierto no eran más grandes de 25 años, en todo el camino no dijeron nada. Ni siquiera se veía que se movieran. Estaban sentados fijos viendo hacia adelante, como si fueran simples muñecos. Seré indiscreto, pero ¿qué los lleva tan lejos?, pregunté a los jóvenes. Ninguno de los dos me respondió la pregunta. Han de ser de esos pasajeros que no les gusta platicar, me dije. Pero ya no insistí tampoco. Soy de esos taxistas que forzosamente no tiene que sacar la plática. Por suerte aquel trayecto no se me hizo tan largo, o al menos eso creo. Faltaba ya poco para llegar al destino de los muchachos cuando les hice otra pregunta. Oigan, perdón que los interrumpa, pero ¿traerán cambio para pagarme? Es que no tengo nada. Al igual que la vez anterior, nadie dijo nada, pero en esta ocasión sí me esforcé en preguntarles, ya que necesitaba saber si tenían cambio para pagarme o si era necesario pasar a alguna tienda de conveniencia a cambiar, ya que es algo recurrente este tipo de dilemas en los taxistas. Nadie dijo una sola palabra. Me orillé sobre la carretera y con tono de molestia les dije si estaban jugando. Yo les hice una pregunta y necesitaba saber si podían pagarme o no. Giré mi cabeza hacia los asientos traseros, pero solo vi como aquellos dos tipos seguían sentados. No se veía mucho porque no había mucha luz, así que encendí la luz del interior del auto, y al hacerlo mi cara se horrorizó como no se imaginan. En los asientos traseros estaban sentadas esas dos personas, pero ellos no se movían, estaban estáticos. Y cómo no estarlo si se trataban de dos muñecos de trapo de tamaño natural que estaban sentados detrás de mi taxi. Así como lo oyen, aquellos dos pasajeros que subieron al taxi eran dos muñecos de tela vestidos con ropa y una peluca mal puesta. No me podía explicar cómo es que era posible, si yo los había visto subir. ¿Acaso era una broma? ¿O quién en su sano juicio haría algo así? Lo peor era sabiendo que aunque fuera una broma, ¿con qué fin? ¿Qué ganarían con eso? Lleno de coraje, pero más miedo, bajé del vehículo y saqué aquellos dos muñecos de trapo de mi taxi. No sé cómo rayos era posible, pero ellos pesaban mucho, como si fueran personas de verdad. Con ellos afuera y tirados en la banqueta de la carretera, me subí a mi taxi y me fui de ahí. Metros más adelante volteé por el retrovisor para constatar lo que había visto, y aún más horror llegó a mí cuando vi que ellos,
Aquellos dos muñecos estaban parados en la banqueta. Se habían puesto de pie como si esperaran a otro taxi. Esto me sucedió hace un mes por allá de diciembre del año pasado. Mi nombre es Saúl y trabajo en una fábrica textilera en un lugar llamado Texmelucan, en el estado de Puebla. Toda esta zona donde trabajo está muy alejada de las ciudades o de pueblos cercanos. La razón es más que entendible, pues son grandes zonas industriales que manufacturan productos a granel. A pesar que son sitios muy grandes y con miles de personas trabajando en ellas, una vez que oscurece y que el último camión de transporte público se aleja, todo se vuelve un desierto. Al ser una zona industrial se trabajan las 24 horas, por lo cual hay varios turnos de empleo. En aquel mes de diciembre estaba yo en el segundo turno, el de la tarde. Entraba a las 2 de la tarde y salía a las 10 de la noche. Pero una vez saliendo tengo que darme prisa porque el transporte de personal se aleja y si no llegas a tiempo para tomarlo te quedas a la buena de Dios. Pues eso me pasó esa noche. Por cosas de trabajo me quedé un poco más tarde y para cuando salí al estacionamiento ya no había camiones. Ni modo, joven, ya se fueron todos los camiones. Pero si camina más adelante está la base de taxis, quizás se encuentre alguno, dijo el velador que estaba cuidando el estacionamiento, mismo que me vio irme con la cabeza agachada esperando hallar un taxi. Creo que por ser diciembre, fechas muy festivas, casi no había taxis en la base. De hecho, todo estaba muy solitario, no había una sola alma, salvo la luz de la lámpara, era lo único que me daba compañía. Pues a mi alrededor todo era campo, solamente campo desértico. Me senté en la banqueta a esperar un rato, y así lo hice un buen momento hasta que la luz de un auto se fue acercando. Aquella luz era la de un taxi. Sin dudarlo 2 veces le hice la parada y le pedí que me llevara a mi casa. Quien manejaba ese taxi, curiosamente, no era un hombre, sino una mujer taxista. La señora tendría quizás unos 40 o 50 años. Se veía mayor, mas no vieja. Ya saben, alguien maduro. La mujer me vio y sin decirme nada me hizo señales para que subiera al auto. Así lo hice. Abrí la puerta del copiloto y me subí. Es una noche muy fría, ¿verdad?, le dije a la mujer tratando de romper un poco aquel silencio incómodo. Sí, dijo ella, pero con un tono seco. A cada pregunta que le hacía, la respuesta que me daba era corta, como si no quisiera platicar. Fue por eso que ya no le insistí más. Con la mirada fija solo me quedé viendo el camino que transitábamos, cuando de pronto aquella chofer tomó un sendero distinto. Se metió por una carretera de tierra que sabrá Dios a dónde conducía. Oiga, por aquí no es, por aquí no debemos ir. La mujer no dijo nada y solo siguió manejando de frente. Pensando lo peor, ya saben, que era alguien que me iba a asaltar. Rápido me lancé contra el volante y traté de forcejear con la mujer. Pero a la hora de tocar las manos de esa mujer sentí un frío horrible. Las manos de ella estaban totalmente congeladas. No puedo explicar cómo, pero de un momento a otro, al ver la cara de esa mujer, esta se tornó podrida. Tenía pedazos de carne colgando y un olor horrible se desprendía dentro del taxi. Era como si se tratara de un cadáver que manejaba el taxi. Aquel forcejeo llevó a que la unidad perdiera el control y se estrellara contra un árbol. Por suerte yo salí ileso. Con la adrenalina a tope, no dudé en segundo y salí del taxi. Como pude y sin mirar atrás tomé el camino de regreso hasta dar con la autopista principal.
Ahí caminé por más de una hora hasta llegar a una gasolinera. La verdad no sé qué pasó esa noche, si aquella mujer en verdad existió y quiso asaltarme, o si lo que vi fue una aparición espectral. Ya saben, de esas que suele haber mucho por las carreteras. Mi tiempo como taxista fue muy poco, de quizás un mes solamente. Mi hermana Soledad está casada con mi cuñado, quien se dedica al trabajo de taxista. Hace unos años, y ante algunos problemas que tenía de dinero, ellos me ofrecieron rentarme uno de sus 2 taxis que tienen para empezar a trabajarlo. En su momento no me pareció mala la idea. Digo, al final del día es un ingreso extra y sobre todo, tener un vehículo a mi disposición era algo bueno. El taxi que me dieron para manejar era uno clásico, uno muy conocido aquí en México, un Sur modelo 98, de esos aguantadores que para donde quiera que los traigas nunca te fallan. La cuestión es que les dije que sí y a los días ya estaba manejando por las calles de la Ciudad de México en aquel taxi. Podría decir que la primera semana fue tranquila, sin novedad alguna. Pero las cosas extrañas, por así decirlo, empezaron a suceder en la semana 3. Una mañana, antes de salir de casa, hice limpieza en el taxi para ponerme a trabajar. Al abrir la cajuela, vi que en el tapete había unas manos muy chicas, como de niños marcadas. Parecía como si hubieran jugado con tierra y después hubieran pasado por el tapete, pero únicamente con sus manos. Aquello fue curioso y a sabiendas que no tengo hijos pequeños, creí que algún pasajero en algún momento hizo eso con alguno de sus hijos, así que no quise darle más vueltas al asunto. Ese mismo día, pero por la tarde, estaba manejando en busca de pasaje cuando de pronto escuché como si tocaran la cajuela del taxi. El ruido era tan claro y entendible que sabía sí o sí que alguien estaba dentro. «Condenado gato, ya te metiste», dije pensando que mi gato, sin darme cuenta, se había metido al taxi. Pero así como abrí la cajuela del taxi, me llevé la extraña y horrible sorpresa que dentro no había nada. La cajuela estaba vacía. No había nadie dentro. Quité el tapete y busqué por todos lados creyendo que mi gato se había escondido, pero no lo hallé. He de mencionar que la piel se me enchinó y me dio frío a pesar de ser plenas 2 de la tarde. Sin más regresé al taxi y seguí manejando. A los minutos, aquel golpeteo del taxi se escuchó nuevamente. Les puedo jurar que era exacto, oír como si alguien tocara desde dentro del taxi. Era imposible no creer que se trataran de golpes, pues el ruido era totalmente igual. Aquel maldito sonido no solo duró ese día, sino toda la semana. Incluso recuerdo que varios pasajeros también lo oyeron. En más de una ocasión pensé que me estaba volviendo loco, pero era imposible. Mi esposa también cuestionó aquello, siendo que para evitar problemas y quitarme de todo mal pensamiento hablé con mi hermana para regresarle su taxi. Al contarles aquello que me había ocurrido, pensé que se burlarían de mí, que me dirían loco y no sé qué tantas cosas, pero solo los oí decir: «Sí, a veces tocan la cajuela». Ellos lo sabían, ellos todo ese tiempo sabían que pasaba eso y nunca me lo dijeron. No sé qué pasó en ese taxi, la verdad no quiero saberlo, pero lo que haya pasado fue muy fuerte como para dejarlo embrujado.
Yo soy alguien creyente y aseguro que las cosas paranormales existen. Creo en energías, fantasmas y seres que ya no pertenecen a este plano astral. Sin embargo, mi anécdota va un poco más allá de eso. Va a sonar algo extraño, pero antes no creía en un tema muy en específico, pero ahora creo que es más real que todo lo antes mencionado. He sido taxista por más de 37 años en una comunidad denominada Santa Lucía del Fuerte. Mi pueblo es uno de tamaño mediano donde los fines de semana muchas personas de pueblos aledaños se dan cita para vender los productos de campo que cosechan en el mercado municipal. Es por eso que los fines de semana son los días en los que más trabajo tengo, gracias a Dios. En el taxi a todas horas llevo infinidad de personas que van y vienen de sus mandados hechos en el mercado. Una noche de hace ya unos buenos años, recuerdo que regresaba de un pueblo llamado El Arroyo a dejar una pareja de comerciantes que volvía de trabajar en el mercado. Para la hora ya eran entre las 8 y las 9 más o menos. El sol ya se había ocultado y solo había pura oscuridad en el camino. Dicho camino era de terracería, no había casas cerca, solo puros campos de siembra. Iba muy tranquilo manejando cuando de frente empecé a ver a un par de personas parados a un costado de la carretera. Así como me iba acercando, pude ver que se trataban de dos hombres de entre 40 y 50 años que vestían con ropas de campesinos y sombreros en la cabeza. Uno de ellos alzó la mano como indicándome que me detuviera. «Buenas noches, ¿en qué puedo servirles?», les dije a ellos así como me detuve. Uno de los hombres me habló, pero al hacerlo, la voz con la que se dirigió a mí la escuché un tanto extraña. Se oía sintética, como si fuera robótica, una voz para nada natural. El hombre dijo que si lo podía llevar unos kilómetros más adelante. Era tarde y se habían perdido en el camino. No les voy a mentir, me sentí muy extraño al hablar con esos hombres. No me parecía algo lógico que dos hombres de campo se perdieran por aquella zona. Y su voz, eso seguía siendo aún más extraño. Pero a pesar de sentirme con una sensación rara, les dije que sí, que subieran y yo los llevaría. Los dos hombres se sentaron en la parte trasera del taxi y así como subieron emprendimos el camino. Esos dos hombres a primera vista se veían normales, como a la gente de la zona. Fue por esa razón que les quise hacer algo de conversación para romper el hielo. Pero no eran muy platicadores. Casi siempre me respondían sí o no a las preguntas que les hacía. Al ver eso, mejor me quedé callado y seguí manejando. De pronto ellos empezaron a hacer unos ruidos raros. Era una clase como de chasquidos, un ruido muy extraño que es difícil de describir o decir a qué se parecía. Sin embargo, ese ruido no parecía ser al azar, pues ambos lo hacían. Era como si se estuvieran comunicando a través de ese ruido. «Veo que ustedes no son de por aquí, ¿verdad?», les pregunté con la intención de hacerme sentir un poco más tranquilo, pero ellos no respondieron, no dijeron nada. Al paso de 2 minutos exactamente, uno de los hombres dijo que ahí bajarían. Ellos pidieron parar justo en medio de un campo de maíz. Cerca no había nada más. Me paré y les empecé a cobrar, pero ellos solo se bajaron y empezaron a caminar al interior del campo de maíz. Yo me bajé para intentar cobrarles, pero cuando lo hice, ellos ya se habían metido entre la milpa. Les grité e incluso estaba por entrar por ellos cuando, de entre la milpa, vi un resplandor muy grande. Era como si un foco iluminara dentro de aquel campo de milpa. El resplandor fue de segundos solamente. Después, y como si fuera una clase de rayo láser o algo parecido, una luz de color blanca salió disparado del campo de maíz hacia el cielo. La piel se me enchinó
y me quedé completamente petrificado. No podía entender qué rayos estaba pasando. Lo único que se me ocurrió fue subir al taxi y salir de ahí. Les juro que yo nunca he creído en ovnis o extraterrestres, pero según lo que me dicen cuando cuento mi historia, es que esa noche vi a dos seres del espacio. Me llamo Luciano y soy taxista en la Ciudad de México desde hace ya sus buenos años. Quizás esto no me lo crean, pero así como lo cuento es como en verdad pasó. La Ciudad de México es una ciudad muy grande. A diario en todas las calles hay miles y millones de personas que se transportan de un lugar a otro. Bien lo decía mi madre, cada cabeza es un mundo y cada mundo es más aterrador que el otro. Una noche estaba transitando sobre el eje central. Estaba detenido en un semáforo cuando una mujer se me acercó y a través de la ventanilla me dijo si podía llevarla a una dirección que estaba cerca. Le dije que sí, y ella subió al taxi en la parte trasera. La mujer en cuestión tenía unos 22 o 24 años. Era muy joven, aunque vestía muy desalineado. Tenía ojeras enormes en los ojos, como si no hubiera dormido durante días. Incluso, y si no me equivoco, las manos le temblaban horriblemente. Ella no iba sola, estaba acompañada de una caja de cartón de tamaño considerable. Le pregunté si quería que subiéramos su caja a la cajuela. Ella rápidamente dijo que no, que la llevaría consigo en la parte trasera. Cuando me dijo eso sonó muy preocupada, alterada, como si no quisiera que tocaran su caja. Con ella a bordo le pregunté a qué parte exactamente de la colonia nos dirigíamos. Ella dio como referencia a un panteón que está por ahí cerca. No quiero decir el nombre de la colonia ni del panteón, porque no quiero que gente tenga problemas si es que investiga más sobre ese tema. Yo no soy muy platicadora, así que no le dije nada a la mujer. Solo veía por el retrovisor cómo ella abrazaba su caja y constantemente volteaba hacia atrás y hacia las ventanas. Parecía muy nerviosa, como si la estuvieran siguiendo. Le pregunté si estaba bien o si necesitaba algo de ayuda, pero ella dijo que no, solo que me diera prisa en llegar a aquel lugar. De pronto aquella caja empezó a moverse y a producir un ruido extraño. Era como un quejido. La mujer abrazó la caja con mucha fuerza e incluso en voz baja la escuché decir: "Cállate, cállate, no te muevas". Pero aquella caja se movía con mucha fuerza, tanto que incluso parecía salir de sus manos. Era como si dentro de ella estuviera atrapado algo. Disculpe, señorita, pero ¿qué trae en su caja que se mueve mucho?, le pregunté. Es un gato que tengo acá adentro. Le creí eso y ya no le pregunté más. Por un rato la mujer estuvo abrazando la caja hasta que creo que no pudo más y esta salió volando. Al ver aquella caja estrellarse contra la ventana, le pregunté qué era lo que en verdad tenía allá adentro. Era claro que no parecía ser un gato por la enorme fuerza que parecía tener. Paré el taxi y le dije que me dijera qué tenía dentro o si no, no la llevaría. La mujer se vio aún más nerviosa que antes. Volteó a todos lados e incluso pensó en no decirme y quedarse ahí, aunque estábamos en un lugar para nada seguro. No me lo vas a creer si te lo enseño, y si lo hago es para que me lleves, dijo la joven. De pronto ella tomó la caja con sus manos y la puso en el suelo del taxi. Con cuidado fue abriendo la caja como si no quisiera perturbar a lo que ahí estaba dentro. Cuando ella por fin dejó ver lo que contenía su interior, yo no podía creerlo. Dentro había un ser chico como de 15 o 20 centímetros que estaba atado de manos y pies y con la boca tapada.
Aquel ser era un hombre anciano, pero de estatura sumamente corta. Él se retorcía y se movía de un lado a otro azotándose contra la caja, e incluso se le podía ver una cara llena de odio hacia la mujer que lo tenía encerrado en aquel lugar. Le pregunté qué rayos era eso. Ella dijo que era un troll y quería llegar al panteón para regresarlo a quien se lo había pedido. Al ver eso le dije que bajara de mi carro, que no la llevaría con esa cosa dentro. La mujer insistió en que la llevara, que me lo había enseñado con ese propósito. Me persigné y, faltando al respeto a mi palabra, la obligué a bajarse y seguir mi camino dejándola atrás. No sé cómo consiguió esa cosa o por qué la tenía, y la verdad no quiero saberlo. Trabajo en una empresa automotriz en la ciudad de Querétaro. En mi trabajo tenemos muchos turnos, el matutino, el vespertino y el nocturno. En el año 2016 estuve medio año en el turno nocturno, que comprende de las 9 de la noche a las 5 de la madrugada del día siguiente. Para transportarme del trabajo a la casa, por lo regular uso los llamados taxis colectivos. Estos taxis son donde más de una persona puede viajar y a todos nos dejan en nuestros respectivos destinos. Por la hora en que yo salía del trabajo ya no había transporte público y la gente prácticamente era nula en las calles. Una de estas veces, siendo poco más de las 5:30 de la madrugada, iba de camino a la casa mientras conversaba de temas sin importancia con el taxista. En ese instante, sobre la banqueta vimos a una mujer vestida de enfermera, la cual hizo la parada al taxi. El taxi se orilló e hizo alto total al costado de ella. La enfermera se acercó a mi lado y preguntó si el taxi estaba disponible, ya que quería un viaje al hospital de Santa Marta. Aquella enfermera se veía algo blanca, no sé si era por su maquillaje o si en verdad estaba muy pálida. El taxista le respondió de manera afirmativa. Después ella abrió la puerta del taxi y subió en los asientos traseros, pero al hacerlo, se sintió un frío muy crudo. Una extraña sensación de miedo me envolvió de golpe. Pensé que era el frío de la calle que se coló cuando ella abrió la puerta, pero no. En todo el camino la mujer no dijo una sola palabra. El taxista y yo tampoco conversamos. El ambiente se tornó un tanto incómodo. El taxi se empezó a sentir frío, mucho más frío que de costumbre, pero el frío no parecía emanar de los cristales de la puerta, sino más bien parecía provenir de atrás, de los asientos donde aquella enfermera iba sentada. Después de algunos minutos llegamos al hospital de Santa Marta, pero había un problema. Ese hospital estaba abandonado. No fue hasta que vi aquel edificio solo, apagado y en ruinas, que recordé, al igual que el chofer, que ese lugar llevaba varios años abandonado. El taxista le preguntó a la enfermera: ¿segura que este es el hospital? Aquella mujer bajó del taxi sin decir una sola palabra. Caminó lento hasta lo que era la puerta principal del inmueble y lo atravesó. Lo atravesó como si de un fantasma se tratara. La enfermera traspasó la puerta, que estaba evidentemente cerrada y prácticamente tirada. El taxista pisó el acelerador del auto y nos sacó a toda prisa de ese lugar. ¿Viste lo mismo, verdad?, nos preguntamos uno al otro para ver si aquello no había sido algo como una alucinación, algún espejismo. Pero los dos vimos exactamente lo mismo, así que no podíamos estar equivocados. A ese hospital abandonado, una enfermera fantasma se había metido. Muy buenas noches, Memo. Mi nombre es Juan de Dios y soy ávido seguidor de tu canal desde hace mucho tiempo. Desde chico el tema paranormal siempre me ha gustado,
pero nunca tuve una historia propia que contar hasta hace unos días apenas. Yo me desempeño como taxista en mi comunidad llamada Villa de Cárdenas, en el estado de San Luis Potosí, en México. Mi pueblo no es tan grande, pero sí lo suficiente como para tener varios sitios de taxis que brindan el servicio a todas las personas de este pueblo y de pueblos aledaños. Hace unas semanas atrás, estaba trabajando de noche recorriendo las calles de mi pueblo en busca de pasaje, cuando a la radio de mi unidad entró una llamada. Quien hablaba era mi compañera que estaba en la base de taxis. Ella dijo que otro colega taxista había ido a dejar un viaje a un pueblo cercano y en el camino vio a una pareja de ancianos pidiendo taxi en medio de la carretera. Él no se pudo detener porque estaba lleno, pero avisó a la central para que enviaran un taxi para aquellos ancianos. El elegido para ello fui yo. Mi compañera me dio las indicaciones de dónde estaba la pareja de ancianos y rápidamente fui por ellos. Por lo que me dijeron, ellos estaban en el camino que conecta mi pueblo con otro pueblo que se llama Romeros. Toda esa vía es de tierra y estaba muy alejada de todo. Por suerte, cuando llegué a aquel lugar, el par de adultos mayores aún seguían sobre la carretera esperando transporte. Ellos, como lo dije antes, era un hombre y una mujer de edad avanzada, que en sus pies tenían un costal de buen tamaño. Ellos no hacían nada, solo esperaban a orillas del camino. Me paré al lado de ellos, quienes de inmediato preguntaron si podía llevarlos un poco más adelante. Les dije que sí, para eso me habían enviado. El señor me pidió de favor si podía abrir la cajuela para que guardara aquel costal que se veía algo pesado. Después de meter aquel bulto en la parte de atrás, ellos subieron en los asientos traseros del taxi y les pregunté hacia dónde los llevaba. El señor dijo que más adelante él me iría dando indicaciones. Lo que se me hizo extraño es que su destino no era ningún pueblo. De hecho, nos estábamos adentrando más y más a aquel camino de tierra, hasta incluso desviarnos del camino principal y entrar a uno del cual no conocía mucho y quedaba en medio del bosque. He de decir que eso me dio algo de miedo porque no parecía ser un destino habitual. Llegamos hasta un punto donde incluso ya no había camino. Fue ahí que el señor me dijo que me detuviera. Me pidió que abriera la cajuela para sacar su bulto. No se vaya, por favor. Vamos acá adelante a hacer algo y volvemos para que nos regrese. Después de decir eso, el señor cargó aquel bulto en su espalda y se metió en medio del bosque. Su esposa prendió una lámpara y los dos caminaron un largo trayecto hasta que se perdieron a la vista. Ahí esperé 5, 10, 15, hasta más de 30 minutos, pero ellos no regresaban. Quise dejarlos, pero no me habían pagado aún, así que consideré eso como una pérdida. Cuando había tomado la decisión de regresar al pueblo, vi la luz de la lámpara de la señora. Los viejos aparecieron nuevamente, pero esta vez se veían algo preocupados y asustados, pues venían corriendo a toda prisa, pero sin aquel costal que se habían llevado. También noté que la ropa de ambos estaba manchada de lodo y de algo rojo que parecía ser sangre, pero de eso no estoy muy seguro. Los dos llegaron a toda prisa, abrieron la puerta del taxi y me dijeron que acelerara para que nos fuéramos rápido. Yo no pregunté el por qué, pero al verlos así no me quedó de otra y pisé el acelerador a fondo. Con el avanzar, los viejos se fueron calmando un poco, pero constantemente volteaban hacia atrás como si alguien nos estuviera siguiendo. Les pregunté si todo estaba bien, pero ellos no me dijeron nada más que un sí. Les pregunté si los llevaba al pueblo, pero dijeron que no, que los dejara justo donde los había recogido. En todo el camino no pude evitar ver por el retrovisor y quitar mi mirada en su ropa manchada.
No estaba del todo seguro, pero puedo jurar que ellos fueron a enterrar aquel bulto que traían consigo. Pero lo rojo, eso que parecía sangre, no tenía una explicación lógica. Por suerte, un poco más adelante estaba aquel lugar donde los había recogido en un principio. Ellos bajaron y me pagaron el servicio. Después empezaron a caminar hacia dentro del bosque, hasta un punto donde se perdieron y ya no los vi más. Después de pasado días y semanas de ese suceso, me seguí preguntando qué fueron a hacer esos viejos al bosque con ese bulto, y aún más importante, qué tenía aquel bulto adentro. Pero cuando me doy autorrespuestas, solo me puedo imaginar en el encubrimiento de un delito. Hola querida comunidad de Cuenta Historias, mi nombre es Alexander y soy taxista en la Ciudad de México. Esto me ocurrió por allá del año 2014, año que tengo muy presente precisamente por esto. Aquella vez eran cerca de las 6 de la tarde, buena hora para seguir trabajando cuando circulaba por la colonia Doctores. En eso veo a un hombre en la esquina de la calle pidiendo que me detuviera. Al hacerlo, él no me preguntó nada y de inmediato se subió a la parte trasera del taxi. Cuando lo vi subir fue casi imposible no notar que el hombre la estaba pasando muy mal. Tenía la cara roja, un sudor excesivo y un semblante de dolor, además que se apretaba el estómago como si éste le estuviera doliendo mucho. Le pregunté si se hallaba bien o acaso necesitaba que lo llevara a un doctor. El hombre dijo que no. Él pidió ir a Tepito, curiosamente una de las colonias más peligrosas de la Ciudad de México. Le pregunté si en verdad no quería que lo llevara a un médico, ya que no se veía nada bien y no quería que se fuera a morir en mi taxi. El hombre se molestó y con su cara de dolor dijo que fuera donde me había dicho. Hice todo lo posible para irme lo más rápido que se me fuera posible, pero el tráfico de la hora lo hacía un tanto complicado. Por el retrovisor veía cómo aquel hombre se llevaba las manos a la cara y se tapaba un semblante muy claro de sufrimiento. No quise preguntar qué diablos le pasaba, porque no creo que estuviera de humor para responderme, pero de pronto este hombre, que por cierto era un joven de no más de 25 años, empezó a hacer un sonido muy raro. Eran ruidos como los de un animal, como los de un toro que estuviera bramando. Se recostó sobre los asientos y empezó a retorcerse muy extraño. Le dije al tipo que mejor bajara y que llamaría una ambulancia porque para mí que estaba enfermo y no quería que se fuera a quedar en mi taxi. El hombre me gritó y me dijo que me apresurara porque ya no faltaba mucho. Pero la voz, esa voz que salió de ese hombre, era muy diferente a la que tenía cuando subió al taxi. Esta sonaba más grave y con un ligero eco, como si hablaran dos personas al mismo tiempo. Volteé rápidamente para verlo y por un ligero instante vi como la cara, la mitad de su rostro de ese hombre, se estaba derritiendo. La parte izquierda de su cara tenía una clase de líquido baboso que le estaba bajando. Era como si su piel se le estuviera escurriendo. El hombre se quitó una chamarra que traía puesta y se cubrió el rostro. Yo pisé el acelerador para llegar lo antes posible al destino, ya que por dentro estaba muerto del miedo. Cuando por fin llegamos al lugar indicado, noté que se trataba de una vecindad en Tepito, una que se veía muy vieja y sucia. El hombre con la cara cubierta bajó del taxi, apenas si dejó tirado el dinero en los asientos para salir corriendo hacia esa vecindad. Mientras corría, y estoy seguro que yo lo vi, noté que una de las manos de ese hombre
Su mano derecha, para ser más preciso, estaba huesuda. Era de color negro y parecía más bien una garra. Luego de ver eso, mejor salí de aquel lugar ya que no quería problemas con nadie. Tiempo después mi esposa me dijo que quizás esa tarde había llevado a un nahual principiante. Ella medio sabe cosas de santería y me comentó que en esa parte de la ciudad hay muchos chamanes que trabajan con nahuales y cosas de ese tipo. Y quizás ese joven era un nahual que aún no aprendía a controlar sus transformaciones, siendo que él estuviera cambiando de forma mientras íbamos en el taxi, y había acudido a esa vecindad para que le ayudaran con eso. Esto me ocurrió hace muchos años cuando era taxista en la ciudad de Poza Rica, en Veracruz. Recuerdo que era ya algo noche, como a las 11 más o menos, cuando me encontraba dando mis vueltas en una central camionera. Esta central no era la principal de la ciudad, era más bien una chica donde líneas no tan comerciales hacían viajes a lugares no tan lejanos. Yo estaba haciendo fila junto a otros taxistas cuando una mujer de unos 40 años se me acercó. Ella vestía con pantalón de mezclilla, una playera de color blanco y una gran cola de caballo en su cabello, además que cargaba consigo una mochila en la mano. Aquella señorita me dio las buenas noches. Después me preguntó cuánto le cobraba para llevarla a una dirección que tenía apuntada en un papel. Después de acordar el precio, ella aceptó y subió en la parte de atrás. Yo tengo la costumbre de platicar con todos mis pasajeros, y esa no fue la excepción. Aquella conversación no debió ser muy diferente a la que tengo con otros pasajeros, salvo por una curiosa cosa. La forma de hablar de aquella mujer se me hacía un tanto diferente, algo anticuada. Me refiero a que hablaba de cosas y lugares viejos, mencionaba personajes de la política local como si fueran recientes, pero ellos ya ni siquiera figuraban en el medio. Era como si ella me hablara de otro tiempo, de uno pasado. El viaje nos llevó hasta una casa a las orillas de una colonia que estaba algo poco habitada en ese entonces. La mujer me fue dirigiendo en los últimos metros del camino. Parecía haber reconocido ya esa zona. Por allá, dijo ella, apuntando sobre una calle de tierra que tenía una casa al fondo. La casa estaba a oscuras, no se veía una sola luz y más bien parecía que estaba abandonada. Le pregunté si era la dirección correcta. Ella dijo que sí. ¿Cuánto te debo por la dejada?, preguntó ella. Le respondí que 50 pesos. En ese momento sacó un billete y me lo dio en la mano. Enseguida bajó del auto y caminó hacia la puerta de la casa. Abrió la puerta, que pude escuchar claramente. Rechinó de lo vieja que era. Se metió y ya no la volví a ver. Después de eso regresé nuevamente a la central camionera. Estaba esperando más pasaje cuando me dio sed. Abrí la cartera para sacar aquel billete que me dio la mujer y comprarme una botella de agua. Pero ya no estaba. En la cartera solo había una clase de tierra, algo como polvo fino, algo similar a ceniza. ¿Qué más da si les digo que esa noche llevé un fantasma que me pagó con un puño de ceniza? Esta historia ocurrió a finales del año pasado y el protagonista de ella es mi padre Gabriel. Mi padre es taxista desde hace poco más de 15 años en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, y tiene muy buenas historias como taxista, siendo una de ellas esta. Una noche tuvimos en casa una pequeña reunión familiar.
Mi padre dejó un momento su trabajo para pasar el rato con nosotros, pero él siempre ha sido alguien muy responsable con sus horarios. Él dijo que se ausentaría un par de horas para seguir con su trabajo y regresaría como a la medianoche para poder convivir plenamente. Mi padre salió de la casa a trabajar, pero no habría pasado ni media hora cuando regresó muy nervioso. Las manos le sudaban. Estaba tan pálido que se le veía blanco, y eso es mucho que decir de él, pues tiene tez morena, así que verlo así era signo de que algo muy feo le tuvo que haber pasado. Mi mamá y demás familiares lo sentaron y le preguntaron qué había ocurrido. Mi papá pidió una copa de tequila y sin decir nada, se la pasó de golpe como si fuera agua. Después que se relajó un poco, contó la razón de su tan mal estado. Mi padre dice que así como salió de la casa, a las pocas cuadras una mujer le hizo la parada. La mujer vestía con un pantalón de mezclilla, una blusa blanca y tenía una clase de corona de flores en la cabeza. Mi padre asumió que venía de una fiesta porque en esos meses estábamos en fechas festivas. Sin mayor problema se detuvo y dejó que la mujer subiera. ¿A dónde la llevo?, preguntó mi padre. A la calle Tulipanes, en la colonia San Vicente, dijo aquella dama. Sin mayor reparo, mi papá tomó dirección al destino. Él dice que así como se subió esa mujer, también se subió un frío. Uno que era difícil de describir porque no era un frío propio de la fecha ni del clima. Era más bien uno que te hacía sudar. Por el retrovisor iba viendo a esa mujer, quien también veía al retrovisor, siendo que ambas miradas se cruzaran. Mi padre no soportó más de medio segundo la mirada de esa dama, pues aseguró que tenía una presencia muy pesada. Para romper un poco la tensión, le preguntó a la mujer si venía de una fiesta y qué tal se la estaba pasando en fechas festivas. La mujer no dijo nada, no hizo gestos, simplemente seguía con su mirada de frente. Al ver eso, mi padre calló, pues supuso que era de esas clientas poco gratas, las cuales les toca ir calladas. Después de ese incómodo momento ya no dijo nada. Se apresuró a llevar a la mujer a su destino porque cada segundo que pasaba le daba aún más mala espina. En cuestión de minutos, mi papá llegó hasta la calle indicada por aquella mujer. ¿A qué casa la llevo, señorita?, le preguntó él. La mujer, con un tono seco, dijo que al azul, que estaba más adelante. Esta casa se veía extraña. Tenía todas las luces apagadas. Al frente tenía un patio que se podía ver que estaba muy descuidado, con hierba creciendo por todos lados. Basura, posiblemente, que los vecinos tiraban. Además que la fachada de la casa estaba tan descuidada que parecía que estuviera abandonada desde hace años, prácticamente que estuviera sola. Mi padre paró el taxi y le preguntó si estaba bien ese lugar, pero la mujer no dijo nada, solo abrió la puerta y salió caminando. «¡Ey, espere! ¡Son 80 pesos! Disculpe, son 80», gritó mi padre indignado, pensando que no le iba a pagar el viaje. Él salió del taxi y estaba a punto de ir detrás de la mujer cuando vio cómo ésta atravesó la reja de esa casa azul. La atravesó como si fuera un fantasma. Mi padre quedó con la boca abierta y con la mirada clavada, mirada que se desencajó cuando vio que esa mujer se fue desvaneciendo poco a poco, hasta no haber nadie enfrente de él. Mi padre subió al taxi y regresó a casa con el corazón en la garganta.
La siguiente historia que narro es cortesía de un servidor, o sea mía, de Memo, quien hace unos días tuvo una plática con un taxista quien contó esta historia y a su vez quería compartirla con toda la audiencia de Cuenta Historias. Espero sea de su agrado. Ojalá esta historia les guste, porque ahora que la cuento es más como una anécdota, pero en su momento fue lo más escalofriante que alguna vez me haya pasado. Soy taxista en la ciudad de Puebla. Tengo ya muchos años laborando en este trabajo y a uno le tocan ver muchas cosas. Una noche recuerdo que estaba cerca de la zona sur de la ciudad y ya serían casi las 11 de la noche cuando un muchacho me pidió dejada. Este muchacho de unos 25 años me dijo su dirección, la cual estaba por Santo Tomás Chautla, una colonia que está algo retirada de la zona céntrica y que roza ya con otro municipio. En el camino el muchacho y yo nos pusimos a platicar, pues tenía buena conversación y sabía bastantes cosas. Sin embargo, en un punto me contó algo de su vida que sonó bastante turbio. Este muchacho dijo que recientemente había tenido problemas con una expareja, la cual estaba haciendo brujería y estaba recurriendo a la magia negra para que ambos regresaran. Yo no soy o no era muy creyente de eso, así que intrigado le pregunté qué era lo que la mujer le hacía. El muchacho mencionó que la mujer estaba acudiendo con una bruja, la cual estaba obrando con entidades del bajo mundo para pedirle por favor que ambos regresaran. Me sorprendió oír cómo el muchacho contaba esto muy a la ligera, como si fuera cualquier cosa, siendo que me atreviera a preguntar si acaso él notaba algo diferente en su persona, si ese trabajo le estaba afectando. Él claramente me dijo que sí, tenía muchos problemas pero trataba de sobrellevarlos. Además que su familia medio sabía cómo contrarrestar estos amarres negros y con eso más o menos llevaba su vida. En algún momento se va a cansar la vieja o se le va a acabar el dinero. Fue lo que este muchacho me dijo y era lo que lo hacía sentir un poco más tranquilo. La plática se hizo más profunda. Le pregunté qué era lo más extraño que le había pasado en todo ese tiempo. El joven dijo que sin lugar a dudas era ver al maligno, pues en varias ocasiones este ser se le había llegado a aparecer en su casa. ¿Y qué hace?, le pregunté al muchacho. Nada, solo se me queda viendo. Supongo que me intimida o algo por el estilo. Oír eso por parte del joven hizo que mi piel se erizara. Un frío recorrió todo mi cuerpo y la garganta se me cerró un poco. Después de ello nos limitamos a seguir platicando del tema, pues prácticamente estábamos ya en su domicilio. El joven me indicó a qué casa iba y sin mayor problema le di dejada. Sin embargo, justo cuando me estacioné enfrente de su casa vi algo, o más bien, vi a alguien arriba de su techo. Aquello era un hombre completamente de negro que estaba sentado en la azotea de su casa meciendo sus pies. De este hombre no se podía ver nada, nada que no fuera la sombra de su silueta, y eso era mucho, porque sí había luz en los postes aledaños. De ese hombre solo brillaban sus ojos blancos y se podía notar que de su cabeza tenía algo como un par de cuernos que le centellaban con la noche. ¿Quién es él?, le pregunta el joven, con la voz entrecortada. Usted ya sabe, él es quien me visita en mi casa, es quien mi expareja me manda. En ese momento me persigné y dejé que el joven bajara para salir volando de ahí. La verdad no recuerdo si es que me pagó o no, pero eso es lo que menos me importa, pues esa noche estuve enfrente del maligno.
aquel que se le aparece al joven a petición de su expareja. Esta historia no sé muy bien si entra en el ramo de lo paranormal, pues aunque yo la vi con mis propios ojos, lo que voy a contar quizás y solo quizás fue una alucinación. Yo vivo en Mérida, Yucatán, un lugar donde el uso de taxis y taxistas predomina por todos lados. Recuerdo que cuando era más chico, de unos 12 o 13 años, escuchaba la leyenda del taxi marcado con el número 0877. Esa leyenda como tal decía que existía un taxi marcado con el número 0877 que no pertenecía a ningún sitio de taxis. Era algo así como un taxi pirata. Pero lo perturbador de dicha unidad era que si tenías la mala suerte de subirte a él, este te llevaría muy lejos, tan lejos que nunca jamás te volverían a ver. No me refiero a que fuera una clase de privación de tu libertad, sino más bien algo como que te llevaría a las profundidades de la tierra, al más allá, pues se decía que este era un taxi fantasma. Esta leyenda la contaban mis primos y familiares cercanos. Por momentos llegué a creer que era para que los más chicos no se subieran a taxis desconocidos o algo por el estilo. Pero con el tiempo me di cuenta que la leyenda no solo circulaba entre niños y jóvenes, sino que también estaba en boca de adultos. Cuando salí de trabajar a eso de las ya casi 10 u 11 de la noche, hora en la que el transporte público deja de pasar, decidí tomar taxi. Me hallaba en plena acera solo, bajo el frío de los meses más fríos del año, intentando tomar un vehículo. Justo en eso vi que una luz venía muy a lo lejos. Se trataba de un vehículo que tenía un letrero en su techo que decía taxi. Sin dudarlo 2 veces le hice la parada. Conforme lo hice, pude ver 2 cosas, o más bien, 3 cosas de ese vehículo. La primera era el chofer. Este se veía delgado, pálido, su piel era amarillenta y sus ojos estaban hundidos como si estuviera muy enfermo. La segunda cosa que noté era que el taxi no se veía como uno reciente. Parecía de esos taxis viejos como de los años 90 o principios del 2000. Pero la tercera cosa que me hizo darme escalofríos fue el número de unidad que tenía pintado a un costado. Este tenía el número 0877. De inmediato la leyenda del taxi fantasma regresó a mi memoria. Sentía mucho miedo y no sabía por qué. Era claro que era un adulto y ese tipo de cosas no deberían darme miedo. Pero por alguna razón no quise siquiera preguntar cuánto me salía mi viaje a aquel chofer. Con un gesto de miedo le dije que no, que me había equivocado. El taxista permaneció parado un buen rato ahí mismo. El chofer no dijo nada, no hizo nada, solo tenía las manos en el volante. Por miedo retrocedí unos metros para alejarme del carro. Segundos después este arrancó y puedo jurar que vi cómo desapareció a la distancia. No sé si la leyenda del taxi 0877 es real o si solo fue mi imaginación jugándome una broma, pero les aseguro que yo vi de primera mano aquel vehículo fantasma. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias.
Te deseo una linda y oscura noche.